Todo bien, por dicho. Qué dicha. Bueno, comenzamos con la clase número 7 y en esta clase lo que vamos a ver es un tema que es muy importante en el diseño de radioenlaces, que es presupuesto de enlace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, usualmente nosotros queremos comunicar eh, el punto A con el punto B. Para eso tenemos que tomar en consideración diferentes aspectos. Y los dos aspectos que vamos a analizar en esta clase, además del presupuesto de enlace, es lo que se denomina estudio de altimetría o altimetría. De hecho, voy a comenzar analizando lo que es la altimetría. Entonces, usualmente, vamos a colocar por acá usualmente si yo quiero comunicar dos puntos, un punto A con un punto B, debo tomar en consideración que las ondas electromagnéticas no pueden atravesar cerros, montañas y cordilleras. Entonces, por ejemplo, yo no puedo colocar un radioenlace en San José Centro y otro en Limón porque tendría que atravesar la cordillera volcánica central y ninguna onda electromagnética que se utiliza para comunicaciones es capaz de realizar esa tarea. Existen ondas electromagnéticas que son muy potentes, que tienen bastante potencia y que podrían atravesar una cordillera, pero las que se utilizan en comunicaciones no son ese caso. Deme un segundo. Voy, deme un minuto. Entonces, como les venía comentando, yo no puedo venir y colocar un transmisor en San José y otro en Limón, porque, porque tenemos lo que es la cordillera volcánica central que separa ambos dispositivos. Entonces, para que me crean, vamos a hacer aquí lo que es un estudio de altimetría con con este software que les voy a mostrar. Entonces, eso que estoy haciendo acá se denomina estudio de altimetría. Entonces, nótese que tenemos aquí Limón y aquí tenemos San José. Si yo coloco el transmisor, digamos, aquí en plena, coloquémoslo aquí en plena Avenida Segunda. Vamos a ver. Coloquémoslo aquí en Barrio Escalante. Y el otro lo coloco en Limón. Coloquémoslo aquí, tal vez en Recope. Vamos a ver. ¿Dónde es que queda Recope? Vamos a ver. Pongámoslo aquí en el Mega Super de Limón. ¿Qué pasa? Nótese que si colocamos a nivel del piso el transmisor y a nivel del piso el receptor, las ondas electromagnéticas no tienen la potencia suficiente para atravesar la cordillera volcánica central. Entonces, ¿cómo cree que lidian las telecomunicaciones con este problema? ¿Cómo creen ustedes que lidiamos con este problema? Como un satélite, no. Un satélite es una manera, el problema con los satélites es que son muy caros. Y poner Extrema- antenas por medio, ¿no? Extremadamente caros. De hecho, un satélite, creo que el alquiler, digamos, de una línea. Y el problema también con los satélites es que son carísimos. Digamos, usualmente uno contrata una empresa y le renta, digamos, un espacio, un ancho de banda, y la velocidad es muy lenta. Entonces, lo que se colocan son repetidoras. Entonces, ¿qué sugerirían ustedes aquí para resolver este problema?
poner antenas cada ciertos metros para ir disminuyendo la cantidad de potencia que se necesita entre uno a otro, ¿no? No, pero el problema que estamos con el que estamos lidiando ahorita es el hecho de que las ondas de que las ondas no pueden Profe, ¿no atravesar. sería ponerlo en el punto más alto? En este caso, la montaña. Ajá. En los Correcto. cambios de alturas se pondrían repetidoras, ¿no? Ok, esa es la solución, digamos. Ahorita con el problema que estamos lidiando es con el hecho de que las ondas electromagnéticas no pueden atravesar una cordillera completa, ¿verdad? Entonces, usualmente en los sitios altos se colocan repetidoras. Profe, entonces sería como rodearlo, entonces, como hacer un... Ok, usualmente, digamos, ustedes como ingenieros o futuros ingenieros de telecomunicaciones lo que van a hacer es proponer una solución. Entonces, parte de esa solución es ver cómo pueden lidiar con este problema en particular. Ahora bien, ¿qué montaña alta ven ustedes aquí en el medio que podría servir para colocar una repetidora? El volcán. El Irazú. El volcán. Y ustedes Mira. no sé si se han fijado en el volcán Irazú, pero en el volcán Irazú hay una parte que está llena de antenas. ¿Han tenido la oportunidad de ver eso? No, yo no lo conozco. Sí, correcto, profe. Yo no, Es en Ok, el punto más alto. Uno ni tiene acceso a esa zona porque es el más alto del volcán. Hay un montón de antenas suicidiarias. correcto. Entonces, nótese que todos los operadores de telecomunicaciones, para poder comunicar el Valle Central con el Atlántico y aún más allá, utilizan el volcán Irazú. En el volcán Irazú nos vamos a encontrar con un sitio que es lo suficientemente alto y que nos va a permitir colocar una repetidora, y esa repetidora va a permitir que podamos establecer una comunicación. De hecho, el lugar se le dice antena del volcán Irazú, que es esta zona de acá, y aquí usualmente la empresa viene y coloca, digamos, las antenas. De hecho, estas casetillas que ven acá son sitios de comunicaciones. Hay antenas, entonces las antenas se colocan en torres y eso permite que haya comunicación. Entonces, este punto es fundamental porque este punto permite la comunicación entre el Valle Central y el Atlántico. Ahora, si ustedes recuerdan, no sé si vieron las noticias. ¿Han visto las noticias? ¿Recuerdan lo que pasó con esta zona? ¿No han visto las noticias? Un hundimiento, se estaban cayendo las antenas, me parece. Correcto, se están cayendo las antenas. ¿Y qué pasa si se cae esa repetidora? Sí, profe, se pierde comunicación ahí con La nosotros. comunicación. Sí, las comunicaciones, las redes. Correcto, si se quitan las repetidoras, deja de haber comunicación, de hecho. Deja de haber comunicación entre, digamos, el Valle Central y el Atlántico. Por dicho, nos han caído todas, solo algunas, y posiblemente las que se cayeron no eran tan importantes. Pues pueden ser, por ejemplo, frecuencias emisoras de AM, emisoras de FM, o podrían ser inclusive comunicaciones importantes como comunicaciones aeronáuticas. Pero bueno, alguien seguramente ya solucionó ese problema y tal vez no nos... Aquí lo importante es que igual esta zona es genial para establecer una comunicación. Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice clear y vamos a establecer la comunicación a través de este sitio en el volcán Poás, que es perfecto para llevar una señal desde San José hasta Limón. Dijimos que estábamos como por Barrio Escalante, ¿verdad? Ya se me perdió Barrio Escalante. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Ay, que se me hizo. Ahí está, profe, ahí está lo abajo, de la izquierda, un Aquí ya poquito lo vi, abajo. ya lo vi. Ok. Ahora vamos a llevar
la señal hasta el volcán Irazú y no específicamente donde está el cráter, sino el sitio que se suele utilizar con ese fin, que es este de acá. Entonces vamos a colocarlo por acá. Y de aquí vamos a bajar a Limón. Creo que dijimos que era el Mega Super, ¿verdad? ¿Dónde está el Mega Super? Se me perdió el Mega Super. Vamos a acercarlo un poquito más. Creo que es sobre esta carretera. Matsipalí, aquí está el cementerio. Ahí está, profe. Ahí está. Antitos del cementerio. Ese es el Matsipalí. Ah, el Mega Super, aquí está. Ya. En una Y. Ajá. Ok, entonces nótese que utilizando ese sitio, en el volcán Irazú tenemos ya tenemos línea vista. Tenemos el transmisor en San José, en Barrio Escalante, colocamos la repetidora en el volcán Irazú y esa repetidora baja la señal hasta Limón. Entonces, nótese qué importante es conocer la geografía de un país para hacer un buen diseño de radioenlaces de comunicación. Ahora bien, hay sitios particularmente complicados, por ejemplo, Golfito. Golfito está como rodeado de montaña. Entonces, hacer la comunicación entre, por ejemplo, Punta Arenas y Golfito es bastante, bueno, se las trae. De hecho, seguramente si van a Golfito se van a dar cuenta que, que en Golfito particularmente la señal celular no es muy buena. Y es que sí hay un problema, ¿verdad? Va entre Punta Arenas y Golfito. Golfito está como en una depresión. Entonces posiblemente habría que trabajarlo de otra manera. Tal vez colocar una repetidora acá y otra por acá. Pero en general comunicarse, digamos, hacer un enlace de comunicación con Golfito es bastante difícil, ¿verdad? Parece ser que no es un sitio geográfico bastante estratégico. ¿Alguna pregunta? Profe, y aún así una repetidora es caro. Sí, correcto. Yo me acuerdo que yo estoy metidos en varios proyectos, pero son miles de dólares. Pero bueno, es un negocio, las telecomunicaciones son un negocio y no son un negocio muy malo, que digamos, es un buen negocio. Profe, no sé si fue que, bueno, que como entré tarde, ¿usted ya explicó a dónde llega o para Punta Arenas no se ocupa repetidora? No. Estábamos hablando que entre Punta Arenas y Golfito habría una gran dificultad porque Golfito está como en una depresión. No, pero me refiero de San José a Punta Arenas, no. No lo hemos hablado, pero es una buena opción. Por ejemplo, de Roble a San José. No está tan fácil, ¿verdad? Tenemos por aquí unos cerros, no sé cuáles cerros serán esos. Están como, más o menos como a la mitad, pareciera. Están como por acá. Digamos, no hay como ahí que el volcán Irazú, algo en específico que haga esa comunicación entre Punta Arenas y San José. Es que, vamos a ver, ¿cómo haría usted la comunicación? Y tendría que buscar un punto alto y luego hacer así como lo que se hizo en Limón. Sí, En vamos base, a en ver. Tiene que base, mandarse como a el San Ramón, gráfico que profe. está arriba, en Sí, base, un momento, profe, el gráfico que está como arriba. Como Pero yo tengo posición. entendido que hay una repetidora en el cerro de San Miguel de Barranca. Hay una repetidora ahí, es un punto bien alto y se ve todo Punta Arenas. ¿En serio? Qué interesante.
Bueno, aquí hubo arranque y no lo veo muy, muy alto, pero bueno, vamos a ver. Tal vez probemos por acá. Sí está alto. Sí hay un lugar Ahí alto ahí. está San Miguel también, profe. Sí, ese que dice San Miguel, profe, yo creo que es ese. De hecho, yo le pregunté a un compañero que trabaja ahí y me dice que esa es la que alimenta la torre, por ejemplo, las de Miramar y de Esparza y todo lo que son de Punta Arenas. Ese es como el centro donde se distribuye. Algo así, me fue que me explicó. ¿Y dónde estará? ¿Hay algún lugar de antenas? En ese punto, profe, Sí, en San Miguel. Bueno, coloquémoslo aquí habría en que San Miguel. buscarla, hay que buscarla en el mapa, pero ahí los que son de Punta Arenas, ahí esa torre se ve desde ahí. Sí, 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 ya le entiendo, que hay un cerro bastante alto, ¿verdad? El problema es que por aquí también hay una cordillera. Me parece que por el lado de, ¿será por Atenas? San Mateo. Aquí hay unos, ese aquí está muy alto. Ese es el problema. Veamos aquí, tal vez Eso puede ser agarrar a San Ramón. podría ser, sí, podríamos agarrar por San Ramón. Pero bueno, no nos preocupemos tanto por eso porque ustedes van a tener bastante tiempo de ejercitar sus habilidades con esta herramienta, con la tarea que les voy a dejar. La tarea, que vamos a ver por qué tarea vamos, es básicamente comunicar comunicar el roble de Punta Arenas con San José. Entonces, este tema nos lleva a la siguiente tarea. No me acuerdo qué número de tarea es. Déjenme revisar déjenme revisar rápidamente para saber cuántas tareas tengo que hacer. Tengo que... Tenemos proyecto final también. Pero ya lo hicimos, ¿verdad? Y tenemos pruebas cortas. Y tenemos tareas. ¿Y cuántas tareas hemos hecho? Vamos a ver. Hemos hecho 2 quizzes y 2 tareas. Entonces esta sería la tarea 3. Entonces de tarea 3 van a realizar lo siguiente. Van a hacer un estudio de altimetría. Esta es la tarea 3. Van a realizar un estudio de altimetría. Entonces van a hacer un estudio de altimetría. Estudio de altimetría para comunicar la UTN del roble de Punta Arenas con la UTN de Alajuela. No me refiero a la sede de Desamparados de Alajuela, sino a la de Alajuela Centro, digamos, y queda detrás del Citimor. Entonces van a poder pasar un rato, digamos, con esta herramienta que es bastante útil, bastante interesante. Y van a poder, digamos, realizar un estudio de altimetría esperando que dentro de unos años se puedan dedicar a esto y pueden hacer mucho dinero. Entonces voy a compartirles aquí lo que sería la tarea número 3. ¿La ven? Sí. ¿La ven? Sí, profe. Sí, Sí, la ven. profe. Ok, perfecto.
Ok, eso sería con respecto al estudio de altimetría. Esa sería la tarea 3. Y vamos a hablar un tema muy importante que también nos permite diseñar enlaces de comunicación. Ese tema se denomina presupuesto de enlace. El presupuesto de enlace es lo siguiente. Nótese que usualmente nosotros tenemos una antena transmisora y una antena receptora. Entonces tenemos un sitio de comunicación y dentro de ese sitio de comunicación tenemos lo que es el transmisor. Del transmisor sale un cable. Nótese que ese cable va hacia la antena. De la antena sale una onda electromagnética que es recibida por otra antena. Esa otra antena canaliza la onda electromagnética a través de un cable hasta el receptor que está ubicado en un sitio de comunicación. Este proceso entre el transmisor y el receptor va a sufrir ganancias y pérdidas. Por ejemplo, en el momento en el que la señal sale del transmisor, esa señal ya lleva una potencia. Y lo que se anda buscando garantizar con el presupuesto de enlace es que la señal que llega al receptor tiene la potencia suficiente para ser correctamente demodulada. Entonces, un presupuesto de enlace se refiere al cálculo de todas las ganancias y todas las pérdidas desde el transmisor hasta el receptor y viceversa. Cuando la comunicación es unidireccional, es decir, de un punto A a un punto B, el presupuesto de enlace se hace únicamente del punto A al punto B. Pero si la comunicación es bidireccional, se hace del punto A al punto B y luego del punto B al punto A. Lo que se busca con un presupuesto de enlace es ver si somos capaces de calcular cuán lejos podemos llegar con el equipo que tenemos. Ver si tenemos que usar tal vez antenas más elevadas, mejores equipos, mejores antenas, entre otras cosas. Hablemos de lo que compone el presupuesto de enlace. El presupuesto de enlace es un cálculo muy sencillo, es una suma. Del lado de transmisión tenemos lo que es la potencia de transmisión, es decir, la potencia del transmisor, la potencia de salida del transmisor que está ubicado usualmente dentro de un sitio de comunicación, dentro de un pequeño, bueno, hay como unos pequeños búnkers. No sé si llamarlos búnkers o sitios de comunicación, bueno, el nombre formal es sitio de comunicación, ¿verdad? Búnker parece otra cosa, pero un sitio de comunicación que usualmente tiene aire acondicionado, generalmente tiene bueno, los sitios de comunicación que yo conozco tienen un baño, ¿verdad? Y es un sitio de comunicación bastante grande, bien pintado, bien limpio, que va a tener los equipos en racks. Entonces nos vamos a encontrar el transmisor en un rack. Ahora bien, del transmisor va a salir un cable. Ese cable generalmente es un cable coaxial o una guía de onda. De ese cable coaxial va a ir subiendo y va a subir hasta la antena. Entonces, del lado de transmisión, nótese que tenemos la potencia de salida del transmisor, las pérdidas en el cable y la ganancia de la antena. La antena tiene una ganancia asociada, el cable tiene unas pérdidas asociadas y el transmisor tiene una potencia de salida. Entonces, tenemos la potencia de salida del transmisor, parte de esa potencia se pierde en el cable. Y por aquí tenemos lo que sería la antena. Entonces, la antena usualmente tiene asociada una ganancia. Ahora bien, del lado de propagación, que es entre las dos antenas, tenemos dos fenómenos. Tenemos lo que sería
las pérdidas en el espacio abierto, nótese que cuando una onda electromagnética se mueve del punto A al punto B, va a sufrir un proceso en el cual se pierde potencia. A esas pérdidas le llamamos pérdidas en el espacio abierto o pérdidas en el espacio libre. Eso con respecto al lado de propagación. Y del lado del receptor tenemos otra vez tres elementos: la ganancia de la antena receptora, las pérdidas en el cable y lo que se denomina la sensibilidad del receptor. La sensibilidad del receptor es la potencia mínima requerida para que el receptor funcione. El receptor ocupa una potencia mínima y por arriba de esa potencia se garantiza un adecuado funcionamiento del receptor, pero por debajo de esa potencia no se garantiza ese adecuado funcionamiento. Veamos cada cosa otra vez. Esta ecuación que tenemos acá es lo que nosotros vamos a llamar presupuesto de enlace. Entonces ocupamos la potencia del transmisor, le restamos las pérdidas en el cable, le sumamos la ganancia de la antena transmisora, le restamos las pérdidas en la trayectoria del espacio libre, le sumamos la ganancia de la antena receptora y le restamos las pérdidas en el cable. Eso es igual a lo siguiente, es igual a margen más sensibilidad del receptor. Entonces la sensibilidad del receptor es la potencia mínima requerida por el receptor para funcionar. Y el margen nos dice cuánto nos estamos pasando de esa sensibilidad. Nos estamos pasando 5, 10, 15 o 20 decibeles. Usualmente se pide un margen de 10 o 15 decibeles debido a que hay variabilidad. Y esa variabilidad, y nosotros ocupamos un margen positivo, tal vez de entre 5 y 15 decibeles, para garantizar una comunicación estable. Ahora, analicemos otra vez qué es lo que estamos calculando, qué es lo que estamos sumando. Lo primero que estamos sumando es la potencia del transmisor, que es la potencia de salida del radio, tarjeta o dispositivo transmisor. Luego vendrían lo que son las pérdidas en el cable. Este cable va desde el transmisor hasta la antena. Usualmente hay varias decenas de metros. Ese cable va a generar pérdidas. Esas pérdidas usualmente se cuantifican como 1 decibel por metro. Y ese cable posee lo que se denominan protecciones contra sobrecorrientes. Son protecciones contra descargas atmosféricas y por cada conector que nosotros tengamos ahí, vamos a tener una pérdida. Es decir, por cada protector contra descarga que tengamos en ese cable, se va a generar una pérdida. Entonces, dependiendo de la cantidad, de la longitud del cable y dependiendo de la cantidad de protectores, vamos a determinar una pérdida de potencia en el cable del lado de transmisión. Nótese que esta aproximación de 1 decibel por metro y 1 decibel por conector es una aproximación bastante burda, pero bastante útil, porque nos permite hacer cálculos bastante rápidos y efectivos. Hablemos también de la ganancia de la antena transmisora. La ganancia de la antena transmisora va a depender muchísimo del tipo de antena que compren. Si compran una antena parabólica, obtienen mayor ganancia. Si compran una antena simple, obtienen menor ganancia. Obviamente, una antena parabólica les va a salir más caro. No hay almuerzo gratis. Veamos del lado del receptor. El receptor se caracteriza por un parámetro que se denomina sensibilidad, que es la potencia mínima requerida para que el receptor funcione en forma adecuada. Ahora bien, aquí hablamos del margen. El margen es igual a la potencia de señal recibida menos la sensibilidad y no es suficiente con que el margen sea positivo, pues el mismo debe ser mayor que cierto valor. Eso es que si nosotros estamos muy tallados,
y hay alguna variabilidad, ya sea en la infraestructura de comunicación o inclusive a nivel del ambiente, por ejemplo, que por aquí pase un mono, ¿verdad? Y como pasó por aquí pasó un mono, ya hubo una pérdida adicional de potencia. Buscamos que el margen sea positivo, es un margen de seguridad. Y nótese que no hemos visto cómo calculamos las pérdidas en el espacio abierto. Las pérdidas en el espacio abierto se calculan utilizando esta ecuación mágica, la 920B. Esta ecuación me calcula las pérdidas en decibeles debido al espacio libre. Nótese que va a depender de la frecuencia que la introducimos en la ecuación en gigahertz y la distancia que también la introducimos en kilómetros. Entonces, vea qué interesante, mayor frecuencia, mayores pérdidas. Y a mayor distancia, mayores pérdidas. Veamos el ejercicio 1, un ejercicio bastante sencillo. Calcule la pérdida en trayectoria por el espacio libre para una frecuencia portadora de 6 GHz y una distancia de 50 kilómetros. Entonces, en esta ecuación vamos a meter 6 GHz y una distancia de 50 kilómetros. ¿Eso cuánto nos daría? ¿Quién quiere hacer el cálculo? Puede poner la otro, profe. La pregunta, pues. Sí. Ok, ya, te puedes regresar a la fórmula, por favor. Ok. $141.9, profe. Vamos a ver. Correcto, 141.9. Ahora bien, hagamos el ejercicio, un ejercicio, este va a ser el ejercicio número 2 del día de hoy. Un ejercicio de presupuesto de enlace usualmente tiene bastantes datos. Vea, en este ejercicio se nos está diciendo que la distancia entre el transmisor y el receptor es de 50 kilómetros y se utiliza una frecuencia de portadora de 2.4 GHz. Nótese que aquí de una vez en la tabla nos dan lo que son las pérdidas en el espacio libre. De una vez ya no nos calcularon eso. FSL se conoce, bueno, son las siglas en inglés de pérdidas en el espacio libre. Nótese que se nos está dando la salida del transmisor, es decir, la potencia de salida del transmisor, la caída en cables y conectores, la ganancia de la antena, las pérdidas en el espacio libre, la ganancia de la antena receptora, las pérdidas en los cables y conectores del lado del receptor y la sensibilidad del receptor. Si nosotros aplicamos la fórmula que tenemos acá, es justamente esta. Vamos a ver. Esta que tenemos acá. Y calculamos el margen, ¿cuánto nos daría? Esta es la ecuación que tenemos que utilizar. Entonces, si utilizan esta ecuación y despejan el margen, ¿cuánto les daría? Nótese que se requiere un margen de seguridad de 10 decibeles. Entonces, aquí en la pregunta se debe determinar si cumplimos con ese margen. Entonces, nótese que tenemos que sumar la potencia, 15 decibeles, menos 3 decibeles, más 4 dBi, menos 134, más 24 dBi. Aquí los menos, digamos, si es ganancia es positivo y si es pérdida es negativo. Se suma todo esto, a excepción de la sensibilidad del receptor, que nótese que que en esta ecuación estaba del lado derecho, entonces tenemos que restarlo.
Entonces, este número se resta. ¿Cuánto nos daría eso? Es decir, se suman 85 decibeles. ¿Qué margen nos daría? 15 menos 3, ¿cuánto da? Dos de profe. 12, ¿verdad? Ahora, 12 más 24, ¿cuánto da? 36. Todo eso no da menos 77. Todo esto. No, Sí, no, yo también hice la suma y me dio menos 77 con no. compañero. Recuerden que la sensibilidad del receptor se toma, No, o sea, no digamos, hasta cables de conectores, menos 77, y luego se le suma los 85 y da 8. Correcto, ese sería el margen. Ok. Ok. Ahora yo les hago la pregunta, ¿se cumple con el margen de seguridad de 10 decibeles? ¿Sí o no? No. No se cumple, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué harían ustedes para mejorar ese margen? Cambiar la distancia, ¿no? Pero ¿cómo podría cambiar la distancia? Si, por ejemplo, usted quiere comunicarse a San José de Limón, digamos, usted está comunicando San José, por ejemplo, Limón y no sé, Limón y Guaples. ¿Cómo usted Yo, puede yo- cambiar, cómo podría cambiar esa distancia? yo diría la frecuencia, digamos, la distancia entre puntos y así intentar variar algún parámetro, como por ejemplo, hay el que dice sensibilidad. Profe, si hago repetidoras, no bajaría todo eso. Sí, si usted instala una repetidora, por ejemplo, si usted tiene si este es un enlace de comunicación entre un punto A y un punto B y usted coloca una repetidora, eh, definitivamente usted lo que está haciendo es disminuyendo posiblemente la distancia a la mitad, asumiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. Entonces, instalar repetidoras es una opción. ¿Qué otra opción podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer para mejorar este enlace de comunicación? Disminuir la frecuencia. Con la frecuencia ocurre lo siguiente. La frecuencia es algo, digamos, uno transmite en 2.4 GHz. Usted tiene el equipo para transmitir en esa frecuencia. Si usted quiere variar la frecuencia, tendría que cambiar posiblemente todo el equipo. Y eso podría contemplar inclusive los cables y los conectores, así como las antenas. Si usted tiene la plata, si usted tuviera la plata para hacer eso, todavía hay otro problema. Y es que usualmente la frecuencia es un bien de dominio público. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y usted para variar la frecuencia, usted no puede utilizar cualquier frecuencia, usted tiene que pedirla prestada. Pedirle permiso, en el caso de Costa Rica, a la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, y la Superintendencia de Comunicaciones seguramente le asignó esa frecuencia y usted no puede, por regulación, usted no puede utilizar otra. Entonces, eso seguramente no es viable. ¿Qué otra cosa me recomiendan? Podríamos hacer ahí. Como cambiar la antena, no, mejorarla, no. Claro que sí, si usted va y compra una antena posiblemente de mejor calidad, posiblemente posiblemente tenga una mejor ganancia. Entonces, esa es una opción razonable. ¿Qué otra cosa?
La altura, profe, de las antenas. Las alturas de la antena, la altura de la antena únicamente modifica lo que es el alcance, ¿verdad? Ujú. Es decir, la longitud máxima. Eso es un análisis diferente. Y, Ok. Y de hecho, y no se puede, vea que si usted aumenta la altura de la antena, aumenta más bien las pérdidas por cables y conectores. Ok, profe. Sí. y si se mejora bueno, no sé, la sensibilidad del receptor, o sea, se pone uno mejor. Eso sería una opción bastante buena. Va, coge el receptor que tiene, lo bota y compra uno mejor. Y ese receptor posiblemente tenga eh, una frecuencia mayor. No una frecuencia mayor, perdón, una sensibilidad mejor. Es decir, una sensibilidad eh, con una magnitud de menor valor. Entonces, sí, cambiar el receptor y poner un mejor receptor va a derivar en una mejor sensibilidad. ¿Otra cosa que quieren recomendar? Me sugirieron cambiar el transmisor. ¿Qué podrían hacer con los cables y conectores? Es que creo que los cables y los conectores pierden por la distancia, ¿no? Sí, correcto. O Sí, la distancia que hay entre el transmisor y la antena. tienes que cambiar el cable, no se quedaría como en las mismas, profe. O hay cables mejores, por decirlo así. Se podría intentar con un mejor cable, un cable Tal vez de, uno que lleve más a distancias más largas, tal vez. sí, un cable con menor impedancia, un cable con menor impedancia podría servir para que disminuya las pérdidas en el cable. Esa sería una opción, otra opción de todas las que hay. Eso nos lleva a lo que sería creo que el quiz número 2, no, sería el quiz número 3. En este caso les estoy dando, digamos, un problema, una tabla, y les pido que hagan los siguientes cálculos, que calculen el FCL, el margen, la potencia recibida en el receptor, y les pregunto y les sugiero que utilicen una antena con la que puedan mejorar el margen. Ese sería el quiz número 3. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo hay para el quiz, profe? ¿Lo va a dejar hoy? Ah, no, el quiz lo dejo hoy y es para entregarlo la siguiente semana, Ok. como siempre. Igual, digamos, igual tienen una semana para hacerlo. Está muy sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok. Algo importante que no les había mencionado, la siguiente semana les voy a entregar el primer parcial para que lo hagan. El primer examen Está parcial. bien, profe. Y les daría una semana para que lo entreguen. Nótese que es bastante materia, de hecho es bastante materia. Entonces, sí, todo lo que vimos hasta hoy entra. Entonces va a ser bastante cargadito el examen. Bastante bonito. El tipo de antena, profe, nosotros lo buscamos en internet, digamos. Es No, como un tipo, yo hablé de esto aquí, digamos, en esta presentación, vea, aquí. Velo acá, vamos a ver, ya llegamos, no, más por arriba. No lo hablé, vamos a ver. Sí, vamos a ver.
Sí, aquí está. Aquí se habla sobre la antena. Sobre las ganancias de cada tipo de antena. Entonces lo pueden buscar en internet también, pero también tienen alguna información acá que la pueden utilizar para hacer el quiz número 3. Ah, ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, profe. Ya están casi listos para diseñar enlaces de comunicación. Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos veríamos la siguiente semana. Nótese que quedan con una tarea. La tarea 3 y con el quiz número 2 para la siguiente clase. Profe, el software está en el site. ¿Perdón?